Veréis, contra lo que se suele contar, aunque muchos de vosotros ya lo sabéis, porque habéis pasado por experiencias similares a esta, en realidad estas cosas, quiero decir cosas como fue Basta Ya y otras parecidas, depende de muy poquitas personas. Y que además se establecen entre ellas o van estableciendo una red de relaciones que son lo que le dan vida y lo que le dan duración en el tiempo, lo que permite hacer cosas, ¿no? Es decir, no son diseños estratégicos perfectos en un papel o en el vacío. Es gente que se compromete a hacer algo y hay la fortuna de que en determinado momento se reúnen las personas adecuadas en el momento necesario y en el sitio oportuno, ¿no? Claro, pues recordando este tipo de cosas, por ejemplo, la historia de Joseba. Yo a Joseba le conocía a través de Maite, de su hermana, pues porque yo a Maite le conocía de una manera vaga, como a tanta gente, en los sitios pequeños, como sabéis, como San Sebastián y Guipúzcoa, pues es fácil enseguida establecer relaciones personales, ¿no? Por ejemplo, a José Lupe de la Calle yo le conocía, aparte de la librería a la que íbamos todos, con el propio Raúl, donde ellos venían a estar de tertulia, pues porque me llamaba a casa para comentar los artículos que yo escribí en el periódico, ese tipo de cosas. Él era así, era un hombre apasionado, ¿no? Cuando le asesinaron a José Lupe de la Calle, quien me llamó a mí era Domingo, me acuerdo, y quien me llamó para contármelo fue Maite Pagaza, ¿no? Después, claro, cuando hicimos Basta Ya, pues Joseba Pagaza Ortundúa y su hermano Iñaki, que era su sombra, que estaban los dos siempre juntos, no es que vinieran a todas las cosas, es que muchísimas de las cosas que hicimos, si no fuera por gente como ellos, hubiera sido absolutamente imposible hacerlas. Es decir, no solamente eran, como muy bien decía Fernando, la figura del resistente, era algo mucho más raro y mucho más valioso, eran activistas. Era gente que estaba siempre dispuesta a hacer lo que hubiera que hacer y que de hecho incluso a veces teníamos que vigilar cuidadosamente porque más de una vez tenían que pasar censura previa. Es decir, aparecían los hermanos Pagaza con alguna pancarta no precisamente inspirada para ese momento y eso que nosotros éramos en general, como creo que lo seguimos siendo, de una enorme incorrección política y tenías que decirle, Joseba, esa pancarta no la ponéis. Muy disciplinadamente, porque para algo era evidentemente policía, la plegaba, la doblaba y se la llevaban. Hasta la próxima que no la querían volver a colocar, ¿no? Ese tipo de cosas. O su hermano, Iñaki, pues que le dio por llevar, y tuvimos que decirle que dejara de hacerlo, una gorrita que nadie sabe muy bien quién era, hasta que alguien nos comentó que eran las gorras que usaban los voluntarios del Ulster. Es decir, que como nos llamaban unionistas, pues ya dijo, bueno, pues yo voy a ser un unionista de verdad, ¿no? Eran gente además enormemente divertida y con enorme sentido del humor y sobre todo una grandísima vitalidad, ¿no? Esa capacidad de gozar de la vida y por eso también es importante que no nos pongamos más tristes de lo imprescindible, porque realmente era gente que disfrutaba muchísimo, ¿no? Y que estoy convencido que Joseba, pues si se hubiera librado de su destino, pues según figura lamentaría bastante que nos deprimiéramos o estuviéramos así más tristes de lo imprescindible al recordar cómo era él y cómo eran los tipos de cosas que nos proponían. En el vídeo hay un momento en que, os habréis fijado, aparece una serie de energúmenos con unas icurriñas ahí en una calle en San Sebastián. Fue una acción que hicimos en Basta Ya bastante salvaje. Fue tan salvaje que la prensa que vino masivamente a ver lo que hacíamos porque conseguimos que vinieran a ver todo lo que hacíamos. Pero muchas veces no lo contaban. Y en aquella ocasión los periodistas se acojonaron y no contaron lo que hicimos. O sea, no salió ni una sola noticia. ¿Y qué fue? Fue que a un amigo de Joseba Pagaza, que ahora es concejal en Andoain precisamente, teniente de alcalde, consiguieron de alguna manera una copia de la llave de su casa y le pusieron en el buzón de su casa una copia de la llave con una carta que decía tenemos la llave de tu casa, en fin, vete preparándote. Era evidentemente una amenaza mafiosa absolutamente clara. Entonces lo que hicimos en Basta Ya, en vez de callarnos, hacer un comunicado de protesta, fue recoger un montón de llaves viejas, en fin, de estas que han ido por todas las casas, ir a una sede que tenía Batasuna en esa calle que nosotros sabíamos que tenían pero que no era conocida y montarles un escándalo. Bajaron a la calle y les tiramos todas las llaves encima. Bueno, pues entonces los hermanos Pagaza aparecieron con una monstruosa llave de Polispan que hicieron ellos de 2 metros que les tiraron ahí. Es que era una cosa como una mezcla de cosas surrealista y a la vez trágica, porque estábamos evidentemente defendiendo a gente que estaba en un gravísimo peligro de ser asesinada, como al poco tiempo, en los 2 años o cosas así, le ocurrió al propio Joseba, ¿no? Y así eran aquellas cosas, es decir, ese activismo de este tipo de personas son las que ha permitido hacer cosas como Basta Ya. Nosotros además, como antes decía Cristina, no solamente hemos aprendido muchísimo, y también nos lo pasamos muy bien, aunque os parezca mentira, planeando cosas lo más demenciales posibles, etcétera, cosas con lo que decía Fernando Sabater, que era el gran obsesionado por esta cuestión, ¿no? Para sacarle a la gente a la calle y que de una vez entendiera la gente en el País Vasco que la única manera que hay de ser libre es ejerciendo tu libertad, no esperando que alguien te la traiga, te la regale o te la conceda de una manera graciosa, ¿no? Bueno, pues entonces el tipo de cosas que hacíamos, como os decía, eran pues cosas así, pues Joseba Pagaza era los que inflaban globos antes de las manifestaciones, los que se encargaban del servicio de orden, porque tenía además un montón de amigos maderos y de diferentes cuerpos policiales, que eran los que solían hacer el servicio de orden nuestro, las manifestaciones de Basta Ya.
ese tipo de cosas. Y claro, cuando lo asesinaron tampoco era solamente porque lo odiaran, porque era un hombre que se había significado especialmente y amenazado en Andoain en concreto. Era porque, como el comunicado de ETA expresó sin género de duda alguno, era porque era de Bastalla. Era evidentemente un aviso que nos lanzaban a todos para que entendiéramos qué era lo que estaba pasando. Y bueno, en fin, así fueron las cosas, ¿no? Por cierto, una de las cosas que aprendimos, y con esto ya casi termino yo mi pequeña intervención, una de las cosas que aprendimos con la experiencia de Bastalla, con lo que le pasó a Joseba y a José Lupe de la Calle y a Fernando Mújica muchos años antes y a tantísimas gentes, ¿no? A casi 800 o más de 800, en fin, según cómo se calcule, era que los movimientos cívicos habían tenido un recorrido absolutamente imprescindible, que en el tiempo habían ido evolucionando. Cristina Cuesta, como ya os he dicho, comenzó con grupos pacifistas que ahora, si leemos las cosas que decían, nos reímos, nos parecen hasta naif, pero es que había que hacerlas. Fue una fase necesaria, ¿no? Con tu silencio y esas cosas. Es un oxímoron muy bonito, por otra parte. Realista total, ¿no? Luego creamos, apareció luego Gesto por la Paz, después apareció el Foro Ermua, que estuvimos también nosotros en la fundación de Foro Ermua. Como el Foro Ermua optó por la vía de la tertulia, que no era la que nosotros queríamos, pues ya creamos Basta Ya, para montar el follón, que es lo que realmente nos va. Y cuando ya vimos que Basta Ya era inmediatamente, murió de éxito, a ver, de una manera un poco peculiar. Como las cosas nos fueron muy bien, inmediatamente empezaron a imitarnos y entonces los grandes partidos, el PSOE y el PP, crearon una fundación para ayudarnos. Lo que hizo esa fundación fue quedarse con el poco dinero que hasta entonces nos daban a nosotros, con lo cual nos dejaron absolutamente paralizados desde el punto de vista financiero. Tuvimos que acabar incluso abandonando la página web que teníamos, que sirvió para muchísimas cosas, como muchos de vosotros sabéis, porque a muchos de los que estáis aquí yo os he conocido antes del partido precisamente a través de cosas que tenían que ver con Basta Ya, pues, en fin, a Antonio Salvador, a Paco Pimentel, a muchísima gente, ¿no? Y la decisión que tomamos era que, bueno, los movimientos cívicos tenían que tener su periodo de vida, pero que era un poco absurdo empeñarse en mantener, digamos, que muertos gloriosos, y que había que fundar un partido. Y por eso, así comenzó la reflexión que nos acabó llevando a fundar UPyD. Puede haber gente que le sorprenda que nosotros pues hayamos puesto lo de UPyD en la puerta, y habrá quien le parezca incluso oportunista, porque eso lo tienen siempre en la punta de la lengua, ¿no? Bueno, la verdad es que la madre de Joseba y su viuda son afiliadas de UPyD. Evidentemente que no tengo ni idea de lo que pudiera haber hecho él, aunque me imagino que no estaría muy lejos. Y lo que sí que está claro es que, desde luego, la decisión que tomamos nosotros para fundar un partido, aunque se tomó en una asamblea en San Sebastián, la decisión que tuvimos clarísima desde el principio era que ese partido era un partido nacional español o de ninguna manera podía tener el menor éxito. Y eso es una de las cosas que aprendimos precisamente por gente como Joseba, porque es que él siempre hizo eso. Es decir, él siempre, como antes se explica en el vídeo y comentaba Rosa, estaba siempre con guardias civiles, con policías nacionales, con ertzañas, tratando de crear eso, es decir, masa crítica en torno a la relación personal, al compromiso personal y a objetivos concretos y personales, no a grandes declaraciones vacías, ¿no? Y también fue en Basta Ya donde practicamos lo de la transversalidad, porque aunque la gente ahora no se lo crea, dado que, en fin, esto hay mucho cinismo ambiental, pues Rosa Díez con María San Gil venían a meter, en fin, circulares en sobres a la sede que teníamos de Basta Ya. Es decir, la cosa más transversal no podía ser. Y ahí es donde empezamos a pensar que sí era posible hacer un proyecto político que se presentara a las elecciones, o sea, un partido que fuera transversal, donde pudiera haber gente de diferentes orígenes o ideas. Pues, en fin, no solamente Rosa dejó su escaño para hacer el partido, también Fernando Maura, que estaba por ahí y estaba en un muy confortable escaño del Parlamento Vasco, que creo que es un bastante más grande que el del Congreso. Así que, bueno, yo con esto ya termino, es lo que os quería decir sencillamente. Yo creo que, en fin, por supuesto, todas las víctimas de ETA sin excepción y todas las víctimas de cualquier violencia gratuita y odiosa merecen un homenaje y merecen reconocimiento, pero no solamente por lo que ellos hicieron, sino porque la única manera que tenemos de entender el sentido que tiene profundo lo que hacemos es reconstruyendo por qué estamos aquí y por qué estamos aquí en algo que empezaron ellos. Así que... Que el viento se una al motín, que la luz de Santa